Bien, muchachos, reiterando entonces mis disculpas por ausentarme en esta oportunidad de la clase de ética y ciudadanía, vamos a revisar entonces el contenido que íbamos a dialogar el día de hoy de manera bastante breve y en este caso dando algunas orientaciones respecto a cómo vamos a enmarcar la investigación desde el punto de vista metodológico, sobre todo en el diseño metodológico. Por supuesto también vamos a revisar al término de esta cápsula, ¿cierto?, cuáles van a ser las instrucciones que ustedes deben seguir para completar el avance correspondiente a la introducción, al estado del tema, el planteamiento de problema, la pregunta de investigación y los objetivos, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a adelantar en unos minutitos más. Sin embargo, ahora vamos a ver entonces en qué consiste el diseño metodológico dentro de una investigación. Pues bien, ¿qué es la metodología de la investigación? Pues en este caso el apartado metodológico. Claramente, siempre el diseño metodológico de la investigación busca responder a tres preguntas: el qué se va a investigar, quién o quiénes van a ser la población objetivo de donde yo voy a obtener el levantamiento de datos que va a justificar también el apartado teórico del estudio, y por último, cómo yo voy a analizar y sistematizar los datos correspondientes a dicho levantamiento para obtener las conclusiones pertinentes del estudio y en este caso del problema. Por ende, tal como indica acá la diapositiva, el diseño de la investigación es una estrategia metodológica que permite en este caso dar cumplimiento a los objetivos que nosotros nos trazamos en la investigación. Objetivos que por lo demás revisamos a la sesión pasada, y en este caso el diseño metodológico busca dar respuesta precisamente a esos objetivos para poder llegar a responder a la pregunta de investigación, ¿sí? Por ende, el diseño metodológico debe ser coherente a los objetivos y por supuesto también debe ser coherente a la respuesta que busquemos lograr con la pregunta de investigación, y por supuesto debe ser coherente con la técnica de recogida de datos, que en el diseño metodológico tenemos dos tipos de enfoque: el enfoque cualitativo, que es más bien de carácter holístico, ¿cierto?, mucho más flexible frente a la subjetividad, a diferencia del estudio o enfoque cuantitativo que solamente se enmarca dentro de los resultados estadísticos o numéricos. Bien, tal como lo señalaba anteriormente, dentro del enfoque metodológico existen dos tipos de variables o diseños: los diseños cualitativos y los cuantitativos. En este caso, como podemos ver acá, los diseños cuantitativos son más bien acotados exclusivamente a lo estadístico, a lo numérico, a lo probabilístico, a diferencia de los diseños cualitativos, que son mucho más abiertos, mucho más amplios y en ese sentido mucho más ricos respecto del tipo de estudio que podemos generar a partir de este tipo de variables. Acá, como podemos ver en la diapositiva, los diseños cualitativos de investigación pueden ser exploratorios, descriptivos, fenomenológicos, relacionales, explicativos, entre otros. Y cada nivel de estudio va a responder en este caso al interés que los investigadores busquen depositar, en este caso, a la investigación. Por otra parte, también una variable dentro de este diseño cualitativo son aquellos estudios considerados como transversales y también longitudinales. En este caso, los estudios transversales son aquellos que se localizan en una temporalidad en específico, vale decir, nosotros estamos analizando un problema social en el presente, por ende el estudio solamente se aboca a la problemática del presente. Sin embargo, los estudios longitudinales van un poco más allá. En este caso, buscan analizar el problema en distintas temporalidades, vale decir, un problema social que está instalado en el presente tiene un origen pasado que puede datar de 5, 10, 20, 30, 40 años atrás. Por ende, cuando hablamos de estudios longitudinales, nosotros precisamente buscamos entender la génesis del problema en el pasado y cómo éste ha ido evolucionando en el tiempo.
Esta justificación longitudinal claramente se ve reflejada sobre todo en la contextualización que ustedes hacen en el planteamiento de problemas. Por otro lado, también los estudios pueden ser, a partir de la toma de datos, ¿cierto?, retrospectivos o prospectivos. Esto quiere decir, si la investigación es diseñada antes de que ocurra el fenómeno a investigar, esta investigación será considerada de tipo prospectiva. No es el caso, por supuesto, dado de que ya el fenómeno problemático existe. En ese sentido, entonces, si el hecho a registrar ya sucedió, vale decir, el problema que ustedes están investigando ya sucedió o está sucediendo, al momento de planificar este estudio, entonces estaremos en la presencia de una investigación retrospectiva, ¿sí? Entonces, claramente, cada uno de los trabajos que usted está desarrollando es, en este caso, tomando estas consideraciones, una toma de datos y de planificación retrospectiva. Por último, el investigador siempre tiene un sello dentro de este tipo de variables, que en este caso puede ser desde lo observacional a lo experimental, ¿sí? En este caso, lo observacional es que el investigador observa el fenómeno desde fuera, y el experimental es que el investigador también, de cierta manera, se va empapando de la problemática para poder entenderla y posteriormente interpretarla en la investigación. Se inserta en el problema. Bien, acá también tenemos los tipos de diseños cualitativos o estudios que avalan también este apartado metodológico. Acá, como podemos ver en esta tabla, o mejor dicho, en esta imagen, ¿cierto?, colorida, podemos tener distintos tipos de diseños o estudios que pueden partir desde las teorías fundamentadas, claramente, o, en este caso, estudios fenomenológicos. Vale decir, como lo dice el concepto, busca comprender fenómenos complejos que afectan a determinada población, ¿sí? Fenomenológico. Etnográfico, que estudia el comportamiento social en determinado contexto y cómo interactúan estas personas entre sí y en el problema. Investigación-acción. En este caso también, de cierta forma, el investigador se hace parte de la problemática y opera bajo la misma para poder obtener los resultados esperados. Estudios de caso, diseños narrativos, etc. Cada uno de estos da una especie de matiz, una especie de sostén respecto de cómo nosotros vamos a argumentar este diseño cualitativo. En este caso, como nuestro estudio es tan acotado y súper limitado en extensión, claramente nosotros podríamos señalar que nuestro estudio es más bien una búsqueda de describir un fenómeno. Por ende, podría ser un estudio fenomenológico y en algunos casos incluso también podría ser hasta etnográfico. ¿Por qué? Porque muchas de las problemáticas que ustedes dieron cuenta en sus abstracts busca también de cierta manera entender cómo las personas o la población objetivo interactúa con la problemática y de qué manera también ello afecta en la conducta y el comportamiento de esa población objetivo dentro de ese espacio geográfico particular donde está situada la problemática. Entonces, de cierta manera, estos diseños van dando cuerpo y justificación metodológica a cómo nosotros vamos a intervenir este espacio para poder tomar muestras, evidencias o levantamiento de datos que también den cuenta no solamente del problema desde la teoría, sino que también desde la práctica, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, es que acá ustedes pueden trabajar en este apartado del diseño metodológico con dos tipos de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son la población objetivo que vive el problema, y si ustedes tienen acceso a esa población objetivo, pueden realizar entrevistas, ¿sí? Eso es sumamente importante de detallar. Cuando hablamos de estudios cualitativos, claramente la recogida de información se hace mediante instrumentos que están amparados a ese diseño, ¿sí? Por ejemplo, entrevistas que pueden ser estructuradas, vale decir, ustedes confeccionan una pauta de preguntas, por ejemplo unas 10 preguntas, y usted simplemente
pregunta al entrevistado, el entrevistado responde y posteriormente realiza la siguiente pregunta y así constitutivamente, ¿sí? Ahora también existen las entrevistas semiestructuradas, donde en este caso, a partir de un guión de preguntas, que usted puede elaborar 7, dentro de esas 7 preguntas, el entrevistado va a ir respondiendo y a lo mejor le puede aportar otro tipo de datos que no tenía considerado dentro de la pauta de guión de preguntas. Y claramente esa información puede ser relevante para la investigación. Por eso se llama entrevista semiestructurada, dado que la respuesta que le dé el entrevistado no necesariamente busca responder a la pregunta, sino que también va adicionando otro tipo de información que pueda ser relevante. Y por último, un tercer instrumento o espacio que permita recoger información desde el punto de vista cualitativo son las entrevistas abiertas o focus group, grupos focales. Vale decir, usted lleva la problemática al grupo y el grupo va compartiendo experiencias de forma espontánea, ¿cierto? Y van compartiendo sus percepciones en torno a la problemática, ¿sí? Ahora, en el caso de que el problema esté situado fuera de Santiago, porque puede pasar de que muchos de los trabajos que ustedes desarrollaron no necesariamente tienen contacto directo con esa población objetivo, ¿cierto? Si nuestro problema está situado en la Araucanía, por ejemplo, claramente ahí es difícil que ustedes vayan a hacer una recolección de datos, ¿cierto?, a la 9ª región. En ese caso, entonces, vamos a utilizar fuentes secundarias, que pueden ser documentos, ¿cierto?, investigaciones que hayan recogido la percepción pública en torno al problema, o también en este caso pueden ser artículos periodísticos donde también se recoge esa percepción, o documentales que ustedes también pueden transcribir. Todas esas fuentes secundarias ustedes también las pueden utilizar como una base de datos que posteriormente pueden sistematizar y analizar como parte de esos resultados. Entonces, cuando hablamos de instrumentos de recogida de información para obtener datos, ambas dimensiones o ambos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, tienen ciertas distinciones. En este caso, los cuantitativos, por ejemplo, ustedes no hacen entrevistas, ustedes pueden hacer en este caso encuestas o escalas Likert, que lo que buscan es recoger información formulando una pregunta y dando una respuesta condicionada. Vale decir, el entrevistado va completando ítems de respuesta, como las pruebas de alternativas, ¿sí? Una escala Likert, por ejemplo, es la clásica escala que dice de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. O de la escala del 1 al 10, ¿cómo evalúa usted determinado problema? El entrevistado solamente hace clic, ¿cierto?, o puntualiza en la respuesta que considera que lo representa. Sin embargo, no entrega más información. Y ese dato claramente es cuantificable. Un ejemplo de ello es Google Forms, que imagino alguno de ustedes quizás lo conoce, que es una plataforma que tiene Google para elaborar encuestas. Ustedes pueden elaborar la encuesta, ¿cierto?, solicitar que la completen, y a través de ese instrumento automáticamente el Forms sistematiza esos datos y entrega la estadística con los gráficos, ¿cierto?, y con el levantamiento de información que corresponda entonces a dicho instrumento. Y por otro lado también tenemos los instrumentos de recogida de datos desde el enfoque cualitativo, en donde acá, como les señalaba anteriormente, podemos realizar entrevistas individuales que pueden ser estructuradas o semiestructuradas, o también entrevistas grupales o focus group, como lo son las entrevistas abiertas. Así como también la observación participante, vale decir, el investigador está situado en el problema y va tomando registro de ello dentro de una bitácora. Sin embargo, lo más sugerible en el caso de ustedes es que puedan hacer entrevistas individuales o bien entrevistas grupales, de manera que ambos instrumentos se diferencian, porque por una parte, el instrumento cualitativo, como les decía anteriormente, solamente se remite a la recolección de datos respecto a preferencias y claramente porque la respuesta está condicionada. Sin embargo, en un instrumento cualitativo,
la capacidad de respuesta va a depender del entrevistado y de los datos que le aporte el entrevistado a usted. Por ende, la recolección de información puede ser mucho más completa, mucho más rica en ese sentido y por supuesto mucho más significativa. En ese sentido y en virtud de lo anterior entonces, chiquillos, es que en un estudio cuantitativo y en un muestreo cuantitativo con instrumentos de dicha corte, el muestreo es más bien de carácter probabilístico. La muestra incluso puede ser muy grande. Ustedes pueden hacer 100 encuestas, por ejemplo, y el Google Forms u otros programas pueden sistematizar automáticamente esa información y aportarle el dato con los gráficos. Sin embargo, solamente entrega la información estadística, no entrega la percepción respecto de cómo vive la realidad la persona, a diferencia de un muestreo no probabilístico como lo es en el caso de los estudios cualitativos, donde a través de una entrevista nosotros podemos recoger otro tipo de información, incluso la información no narrada. Vale decir que ustedes también como investigadores pueden evaluar el tono en que la persona va entregando las respuestas. Vale decir, a diferencia del instrumento cuantitativo, ustedes van a desconocer si la persona respondió con rabia frente al problema, respondió con indiferencia frente al problema, o puede que haya respondido con un cierto grado de desesperanza. Por ende, esa información también es relevante. Es una información, como les decía, no narrada. Sin embargo, eso apunta también a la percepción del investigador en torno a cómo la persona también evidencia su malestar, su enojo o su indiferencia frente al problema. Eso es posible en este caso de poder capturar dentro de un muestreo o levantamiento de datos dentro de un instrumento no probabilístico como lo es en este caso una entrevista o un focus group dentro de la dimensión cualitativa, ¿sí? Por ende, el análisis de datos en el caso de los cuantitativos es más bien estandarizado. Ustedes solamente tabulan datos, tienen los gráficos, tienen las cifras y eso da cuenta de la existencia del problema. Acá no se está diciendo de que un método sea mejor que otro o una dimensión es mejor que otra. Sin embargo, claramente el estudio cuantitativo es necesario para saber en qué número o proporción impacta el problema. Sin embargo, siempre cuando hablamos de problemas sociales, también es importante conocer cómo las personas viven el problema y cómo la entienden. Y por eso que el estudio cualitativo es mucho más completo en ese sentido. Porque no solamente se busca estandarizar el dato, sino que busca interpretar la información que en este caso el entrevistado da en relación al problema. Y en ese sentido ustedes pueden, a partir de la entrevista o el focus group, clasificar y codificar los datos, ir recogiendo información que para ustedes sea relevante dentro de la entrevista. Eso es un análisis de contenido y a su vez también es un análisis de discurso. Como les decía, es muy distinto a una persona que responde sí, tal vez, nunca, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, a que le dé argumentos sólidos respecto de cómo entiende el problema y cómo visualiza la persona dicha problemática dentro de su realidad. Es por eso que también el análisis de discurso permite identificar estas señales no narradas, como les decía anteriormente, como son la postura que tiene esa persona frente al problema. Si lo verbaliza con rabia, con desencanto, con desesperanza, etc. Entonces, chiquillos, claramente dentro del análisis de datos es sumamente importante evidenciar la coherencia. Claramente en este punto la coherencia apunta en que si ustedes redactaron objetivos determinados, estos deben resolverse también dentro de este apartado. Y en ese sentido también garantizamos la formalidad del documento y su orden. Además, por supuesto, incorporamos la claridad respecto de que hay un hilo conductor en la investigación desde la formulación de su pregunta, desde la redacción de sus objetivos y el tratamiento de estos datos que también buscan aterrizar la teoría a la práctica de cómo la población objetivo vive en verdad el problema. Por supuesto que también este apartado metodológico no solamente es con evidencia empírica, sino que también con evidencia bibliográfica, y en este caso también debe estar
muy bien referenciado a partir de bibliografía que dé sostén a los campos de investigación que ustedes en este caso van a explorar. Como lo vimos anteriormente en el diseño, si va a hacer un estudio fenomenológico, descriptivo o etnográfico, etc., ustedes también van a tener que argumentar por qué ese estudio corresponde a esa dimensión dentro de su diseño. Bien, chiquillos, ¿cuál es el informe de investigación? O mejor dicho, ¿de qué manera vamos a estructurar el informe de investigación tal como lo visualizan acá? Entendiendo que, por supuesto, esta investigación cuenta con un título y con un abstract, que es lo que ustedes ya tienen tentativamente. Pues bien, luego del título y del abstract, ustedes deberán desarrollar la introducción, el estado del tema, planteamiento de problema, pregunta y objetivos. Esto, por supuesto, objetivo general y objetivo específico. Y en el caso de que sea un estudio cuantitativo, puede llevar hipótesis. Si es cualitativo, no es necesario. El diseño metodológico, que es lo que acabamos de ver en esta cápsula. ¿Qué tipo de metodología, variables y categorías de estudio van a argumentar este diseño? ¿Cuál es la estrategia muestral? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Y ahí, como lo vimos anteriormente, va a depender del enfoque. Si no es un estudio cuantitativo, claramente vamos a aplicar encuestas, por ejemplo. Si es un estudio cualitativo, la estrategia muestral será entonces entrevistas o focus group. Plan de campo. ¿De qué manera vamos a nosotros trabajar las fuentes de información y cuánto tiempo vamos a destinar para su sistematización? Y por último, el plan de análisis o el análisis de la muestra. Los datos los tenemos, pero en este caso tenemos que interpretarlos. Por ende, en dicho apartado o subapartado del diseño es donde ustedes van a tener que argumentar ese plan de análisis y análisis muestral. Para llegar al apartado de las conclusiones finales y las consideraciones éticas del problema que ustedes han abordado. Luego viene el plan de difusión, que básicamente lo único que deben redactar en ese punto es la publicación de este informe, el desarrollo de un póster científico y la participación a un congreso dentro de la universidad. Ese es el plan de difusión. Por último, las referencias bibliográficas, ¿cierto? Que como ustedes bien saben deben estar ordenadas alfabéticamente según la norma APA, y los anexos, que son documentación sin editar que ustedes utilizaron en el informe, como pueden ser estudios relevantes, estadísticas o incluso las mismas entrevistas transcritas, ustedes las pueden anexar acá. Y eso está fuera de la contabilidad formal del informe, ¿sí? Por ende, esta es la estructura que va a tener nuestra investigación. Y lo que está marcado en rojo es lo que ustedes deben ahora avanzar de aquí a la próxima semana. Sumamente importante eso, muchachos. Lo que está aquí marcado en rojo es de cierta manera lo que hemos visto en las últimas sesiones de asesoramiento, de entrega de cómo se articula el trabajo, ¿cierto? Por ende, ustedes deben cumplir con completar cada uno de estos apartados de la investigación. Este es nuestro segundo reporte, entendiendo entonces de que la próxima semana todos los equipos de trabajo deberán dar cuenta de este avance. Además, en el aula virtual se ha habilitado el siguiente enlace para que ustedes puedan dar cuenta de este segundo avance, como lo vamos a ver a continuación. Bien, muchachos, en el aula virtual entonces, en la pestaña retroalimentación, se les alojó un foro que, al igual que cuando ustedes hicieron la entrega del abstract, o en este caso la búsqueda de retroalimentación del mismo, acá se habilitó la opción de que ustedes puedan ir subiendo, en este caso, sus avances. De hecho, aquí ya podemos ver que algunos compañeros han ido subiendo el avance en esos puntos. Por ende, es sumamente importante que puedan compartir el enlace de Drive con cada uno de estos apartados ya completados, de manera de que el día viernes 20 de mayo podamos hacer un feedback en clase.
¿sí? Sigan las instrucciones y a lo mejor, como sugerencia, utilicen el mismo Drive en donde ustedes estaban trabajando el abstract, de manera de que no tengan que crear un archivo nuevo, sino que a través del mismo enlace ustedes me lo comparten nuevamente acá para yo hacer las retroalimentaciones, y de esa forma el próximo viernes 20 de mayo vamos a remirar esas observaciones y correcciones que ustedes ya hayan hecho del documento, ¿sí? Bien, chiquillos, entonces para la próxima semana cada equipo de trabajo deberá mostrar su avance, partiendo por el título, el abstract por supuesto, el estado del tema, la introducción, el planteamiento de problema, la pregunta de investigación y los objetivos. Esto lo vamos a revisar en el segundo bloque de la clase. La sesión la vamos a dividir en dos partes. La primera, vamos a hacer una revisión conceptual de algunos textos que nosotros ya hemos ido discutiendo incluso en sesiones anteriores, ¿sí? Para retomar un poquito, ¿verdad?, el hábitus de la lectura y de las temáticas que también plantean los autores de la cátedra, que por supuesto también les pueden ser de utilidad dentro de sus propios trabajos. Esos textos son los que corresponden al de Mario Hill, ¿cierto? Educación y ética para una ciudadanía mundial, donde básicamente el texto y el autor analiza cómo Martha Nussbaum evalúa las humanidades dentro del sistema educativo, un texto que ustedes ya leyeron, si lo recuerdan. Y por último también vamos a revisar a Zygmunt Bauman, particularmente el capítulo del texto La ceguera moral, ¿cierto?, entre el miedo y la indiferencia ante la pérdida de la sensibilidad. Ya, por ende también vamos a revisar ahí dicho texto, que es muy interesante, sobre todo ese capítulo en particular. Y luego de ese primer tiempo de clase vamos a desarrollar las asesorías. Vamos a desarrollar las asesorías grupales personalizadas. En este caso vamos a destinar 10 minutos por cada equipo, ¿sí? En ese sentido, entonces, vamos a hacer una retroalimentación en clase focalizada, personalizada, y por ende vamos a destinar ese tiempo de 10 minutos para asesorar a cada grupo en torno a este segundo avance que ustedes van a tener que reportar a la cátedra, ¿sí? Eso, chiquillos, entonces, con respecto al trabajo que queda por hacer, ¿cierto? Y para que puedan ir organizando sus tiempos junto a sus respectivos equipos de trabajo.